¿Y qué tal, amigos de Sensor UABC? Sean bienvenidos a este su programa del quehacer universitario. En esta ocasión nos encontramos en la máxima casa de estudios Campus Tijuana, ya que vamos a tocar un tema muy importante para nosotros como universitarios, y es el medio ambiente. Además, vamos a tocar varios temas muy importantes para nosotros. Y menciónanos, Yasmin, ¿qué vamos a ver a lo largo de este episodio? Claro, Héctor. A lo largo de este programa vamos a tener contenido muy interesante, como lo es nada más y nada menos que el medio ambiente. Y vamos a estar tocando temas acerca de cómo cuidar el medio ambiente, el cambio climático y varias medidas de cómo proteger nuestro entorno. Así que no se despeguen, que vamos a tener contenido muy interesante en estos 30 minutos. No olviden que yo soy Yasmin Estrada. Y mi nombre es Héctor Manuel, y eso es Sensor UABC, temporada 15. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los mejores alimentos para consumir en verano? En verano como mango, manzanas, naranja, me gustan mucho las fresas. Mariscos, por lo refrescante, y pues muchos tacos también. Son las frutas como por ejemplo la naranja, el mango, aunque normalmente todo el año me gusta la comida mexicana, eso no lo voy a negar. El helado de vainilla. Creo que en verano pues son más frutas y me encanta el mango, la piña, la sandía y los plátanos. En esta época de verano, nuestro cuerpo ocupa las vitaminas y nutrientes necesarios para adquirir salud y energía. Es por esto que en la sección de Banco de Ideas te voy a explicar cuáles son los mejores alimentos para consumir en verano. ¿Estás listo? Alimentarse sanamente es un deber de todos los días, pero en esta época de verano es necesario consumir alimentos de temporada que resulten ligeros y que nos aporten agua para combatir la deshidratación que provoca el calor. Tu mejor opción para este verano son las frutas y verduras, pero solo algunas de estas te proporcionarán los nutrientes que necesitas para sobrevivir al calor de verano. Aunque los helados parecen una buena opción para quitarte el calor, en realidad estos se perjudican más de lo que piensas, ya que el helado puede llegar a tener muchas más calorías que una hamburguesa. Así que si eres fanático de este postre, es recomendable que optes por helados de yogur o los de hielo, que son mucho menos calóricos. Para empezar, les hablaré sobre las frutas que no debes olvidar este verano. Sandía, una de las frutas más importantes porque tiene antioxidantes que te ayudan a protegerte de los rayos del sol. El melón, además de su gran sabor, aporta potasio y antioxidantes, y por su alto contenido de agua, será un excelente aliado para el bienestar de tu piel. La pera no se queda atrás, ya que esta fruta ayuda en tu sistema digestivo, debido a su alto contenido en fibra, y también te hidrata. Y por último están las moras, arándanos y frambuesas, ya que estas te aportan vitamina C, potasio y fibra, además de ser indispensable para la reparación y crecimiento de los tejidos de tu cuerpo. Ahora es el momento de hablar de las verduras. Estas fácilmente las puedes incluir en los distintos platillos de tu dieta. El ajo. Su época de recolección es el verano. El ajo tiene compuestos de azufre, que son muy beneficiosos para el organismo. Tanto la calabaza como el calabacín aportan fibra soluble, muy beneficiosa para los intestinos. Aunque encontremos cebollas y zanahorias durante todo el año, el momento de su recolección es la primavera y conserva su frescor durante todo el verano. Las zanahorias de primavera y verano pueden comerse crudas porque son muy finas. La remolacha de verano es una raíz que contiene más hidratos de carbono que otras hortalizas y que es rica en minerales como el yodo. Se puede hervir y añadir en ensaladas. También se vende en conserva.
Y bueno amigos, esta fue la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Jessica Alcántar y esto es Sensor UABC, temporada 15. Hola, bienvenidos nuevamente a Lo que debes saber. Yo soy Fernanda Sánchez y como que hace mucho calor, ¿no crees? Si tú como yo sufres de lo mismo, quédate con nosotros y te vamos a dar 5 tips para este regreso a clases. En otras etapas del año donde no hay tanto calor, pues no suelo sudar y de hecho ni en calor sudo tanto. Pero cuando hace calor, pues aparte de como que transpirar mucho, me quemo muy fácilmente. Realmente yo siento que aquí en el área de Tijuana no afecta tanto, ya que he estado en otras áreas donde sí es más grave, se podría decir. Pues yo soy una persona claustrofóbica, así que muchas veces cuando estoy en un lugar encerrado me empiezo a acalorar mucho sin la necesidad de que haga mucho calor. Entonces el estar en un espacio encerrado a mí, con mucha gente, a mí me genera como desesperación. Normalmente me pone de mal humor y si no tomo agua así como que me empieza a doler la cabeza y ese tipo de cosas. Y aparte lo que no me gusta. Lo que trato de cubrir más es el no quemarme. Entonces uso mucha manga larga, así me dé mucho calor. Pues prefiero no quemarme. Manteniéndome en lugares frescos y tomando suero. Casi siempre traigo manga larga, pues últimamente no, porque pues hace mucho calor. Pero pues otra de las cosas que yo siempre trato de hacer es ponerme bloqueador. Trato siempre de traer bloqueador, ya sea en la cara o en los brazos. Pues trato de estar en lugares frescos con sombra y tomo mucha agua cuando tengo mucho calor y trato de no deshidratarme, ese tipo de cosas. Estas últimas semanas en la región de Baja California se han presentado temperaturas bastante elevadas, llegando a alcanzar los 30 grados centígrados. Pero no te preocupes, porque a continuación traemos hasta ti 5 tips para el calor. Tip 1. Cuando el sol y el calor te molesten, puedes usar una gorra. Tip 2. La hidratación es esencial, así que no olvides llevar tu termo que mantenga tu agua siempre fresca y el ecosistema feliz. Tip 3. Cuando los rayos solares son muy fuertes, puedes usar gafas de sol para tener una buena visión durante el día. Tip 4. No olvides alimentarte de frutas que contengan mucha agua, así como la sandía, el melón y muchísimas más. Tip 5. Durante esta temporada los rayos del sol son aún más fuertes, así que no olvides salir de tu casa sin bloqueador. Ahora que ya sabes cuáles son esos tips, pues llévalos a cabo para que tu regreso a clases no se vea afectado por las altas temperaturas. Nuevamente, yo soy Fernanda Sánchez y nos vemos la próxima semana. Estar en buena forma y disfrutar del verano es posible. Nos encontramos en verano y es momento ideal para hacer actividades al aire libre. Y si aún no sabes qué actividad realizar, aquí te daremos algunas ideas para disfrutar de tu verano. Si tú te encuentras en casa y quieres salir un poco de la rutina, puedes salir a caminar, trotar o correr al aire libre. También podrías salir a patinar, andar en patineta o bicicleta. Otra buena opción es ir a alguna alberca a nadar. Estas actividades, aparte de divertirte y hacerte salir de la rutina, te ayudan a quemar calorías. Por otra parte, si tienes la oportunidad de salir a disfrutar del mar, puedes llegar a practicar el surf, el cual te ayuda a aumentar la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio. Por otro lado, el buceo es un deporte que además de ayudarte a ejercitar, te ayuda a estar en contacto con la naturaleza. Existen otros deportes que puedes practicar en la playa y en la misma ciudad, como lo son el fútbol y el voleibol, los cuales te ayudan a tener una buena condición física y coordinación. El yoga es un deporte que se puede realizar en cualquier espacio y este mismo te ayuda a tener mayor flexibilidad y concentración. Los deportes de montaña, como lo son el ciclismo, escalada y caminata, te ayudan a ejercitar tus músculos y a su vez los fortalecen. Si este tipo de deportes te llaman mucho la atención, no olvides utilizar la protección necesaria
para realizarlos. Recuerda que al realizar cualquier tipo de deporte es necesario que te mantengas muy hidratado, ya que al realizar algún deporte llegamos a perder muchísimos minerales. Ahora que ya conoces los beneficios de estas actividades, no lo pienses más y disfruta de tu verano como debe ser. ¡Actívate! Hola amigos de Sensor UABC, los saluda Manuel Félix y en esta ocasión el equipo de Radar se fue a las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura, donde se está exhibiendo una obra que se llama Territorium, que por cierto estará abierta todo este mes para que vayan y visiten y disfruten de esta muestra de diferentes colectivos de Suiza, de Berlín y por supuesto de esta ciudad fronteriza. Quédate conmigo, yo soy Manuel Félix y esto es Radar. El 22º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Museo de Historia de Tijuana, agradecen su presencia esta tarde en la inauguración de la Exposición Internacional Territorium, actividad que se enmarca en el 22º Simposio de Historia de Tijuana, y en los festejos por el 130 aniversario de la fundación de esta ciudad. Estoy contento de regresar a mi ciudad. Ya después de casi un año de estar en Alemania y 3 años aproximadamente de estar trabajando en un colectivo. Y efectivamente el colectivo empezó en Berlín hace 2 años, 2017 tuvimos una exhibición en Berlín, titulada, conversando sobre este tema de fronteras, ¿no? Cuestionando con varios artistas internacionales, cuestionando y criticando la situación política y social en ciudades o en regiones fronterizas. Agradezco a los artistas y a las instituciones. Primero menciono a las instituciones. Muchísimas gracias a la Agregada Cultural de la Embajada Sueca que está con nosotros, porque ha colaborado con el Museo de Historia en los meses anteriores en diversos proyectos y ahora se suman a esta iniciativa que, como ya comentaba Miriam García Aguirre, que pues ha sido el corazón para nosotros de este proyecto de parte del IMAC, porque se ha encargado muy diligentemente de dar seguimiento a los proyectos en sí y al proceso de producción, que esto surge a partir de una visita que se da al archivo histórico y de ahí ha ido creciendo. De esa manera, este tipo de arte nos hace conocernos a nosotros, es un reflejo y es lo que vamos a ver en la sala y es lo que vamos a ver a través de estas piezas, como esta expedición de artistas, de personas que vienen con una nueva mirada, con unos nuevos ojos, nos hacen comprendernos mejor. Amigos, nosotros hemos llegado al final de tu sección de Radar. Te invito para que no te muevas de ahí, no te despegues de tu pantalla y sigas disfrutando de Sensor UABC. Yo soy Manuel Félix y nos vemos hasta la próxima. Existe un gran desconocimiento de lo que en realidad es el cambio climático, ya sea por exceso de información, inexactitud de las fuentes o por desinformación. Sensor UABC abordará desde un punto de vista objetivo y científico qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. La Tierra ya se había calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Por eso es importante que como cimarrones tengamos conciencia sobre el calentamiento global y hagamos algo para combatirlo. Sensor UABC te invita a que cuidemos nuestro planeta. Continúa sintonizando Sensor UABC temporada 15. Amigos, el medio ambiente es un tema que tenemos que tomar en cuenta, ya que ha sido afectado por el cambio climático. Por si no lo sabían, el cambio climático es el resultado de nuestras acciones como seres humanos al utilizar los recursos naturales. Lo podemos ver claramente en la tala de árboles, también en la contaminación del humo y por supuesto también en el aumento de las temperaturas aquí en varias partes del mundo. Para ello tenemos que detenerlo, ya que posiblemente han comentado varios estudios que en el 2050 nuestro planeta no puede ser habitable, así que tenemos que parar esa acción.
Para ello, nosotros como universitarios tenemos la responsabilidad de hacer todas nuestras habilidades para poder detener esas afectaciones que tiene nuestro planeta. Y bueno amigos, si no quieren perderse nada más de lo que hace el quehacer universitario, quédense aquí con nosotros en Sensor UABC, temporada 15. La basura es todo aquel residuo inservible o no deseado que termina por ser desechado. Todos los seres humanos la generamos diariamente y lo hemos hecho desde el momento en que nacimos. Según el reloj de población a tiempo real Census, en lo que va del año ya hay un aproximado de 7.500 millones de personas en el mundo. ¿Y tú? ¿Te imaginas cuánta basura se produce al día en todo el planeta? En una investigación realizada por la organización Compromiso Empresarial para el Reciclaje, se obtuvo que una persona produce como media 1 kilogramo de basura por día. Eso significa que diariamente se genera un aproximado de 7.500.000 toneladas de basura en todo el mundo. Dicha cantidad no es el único problema, sino el qué se hace con ella. Ante los grandes problemas que hemos causado nosotros mismos, es que decidimos crear este espacio donde compartiremos datos, noticias, productos alternativos y cómo tú puedes ayudar a preservar el medio ambiente. Y si quieres aprender a llevar una vida con la menor producción de basura posible, quédate con nosotros a ver nuestra primera sección, Vida Cero Residuos. Yo soy Melissa Zamudio. Y yo soy Carlos Ortiz. Y esto es Ambiente Cero. Diariamente consumimos productos que generan algún tipo de residuo, ya sea orgánico o inorgánico, que suelen terminar en basureros, la calle o el mar. Evitar este tipo de artículos puede costar trabajo al principio, pero con estos consejos te ayudaremos a facilitar esa vida zero waste. Mi nombre es Cristabel Verdugo. Me he dedicado al medio ambiente hace más de 18 años. En un inicio, al llegar a la ciudad de Tijuana, me di cuenta de la necesidad que había en cuanto a la contaminación del agua. Es por ello que posteriormente entré a gobierno del estado, a la Secretaría de Protección al Ambiente, en donde estuve participando también con proyectos de calidad de agua y de aire principalmente. Me di cuenta que los niños son los primeros que se apuntan en generar acciones, en pensar, el cuidar, el proteger lo que es el entorno. Me di cuenta que los adultos principalmente son los que se les hace un poco más complicado de hacer cambios. Fue por ello que dije, bueno, ¿por qué no enseñar a los adultos de una forma sutilmente y sobre todo útil a través de Be 100% Natural, que también hay artículos de primera necesidad como son cepillos dentales, pastas dentales, protectores para tu cepillo en vez de plástico de bambú, que también hay materiales como algodón, yute, que podemos utilizar en vez de otros materiales como es el plástico. ¿Por qué no reemplazar un cepillo de plástico por uno de bambú? ¿Por qué no pensar en que también se tienen otras opciones más amigables con el medio ambiente? Nunca es tarde para tomar nuevos hábitos de consumo y de comercio sustentable. Al contrario, creo que estamos en el momento justo para generar esa cultura en las nuevas y las presentes generaciones y lograr tal vez en una más se llegue a ese cambio que queremos. También existen otros medios de poder contribuir, como pues comprando productos que no dañen el medio ambiente. Es un cambio totalmente de hábitos y culturales que en México todavía estamos batallando en el andar de utilizar materiales plásticos que son muy prácticos, definitivamente hacen nuestra vida muy práctica, pero al final no es la mejor solución. La celebración de los días internacionales nos da la oportunidad de sensibilizar al público ante diversos temas relacionados con la salud, los derechos humanos o el desarrollo sostenible. Asimismo, pretende que los medios de comunicación informen al público acerca de los diversos problemas que existen en el mundo y que aún no se resuelven. Uno de los compromisos ambientales más importantes de todo el mundo es la Hora del Planeta.
actividad que consiste en apagar todas las luces del lugar en donde te encuentres, ya sea tu hogar, trabajo o escuela, por toda una hora con el fin de frenar un momento el impacto que genera el cambio climático. El año pasado, más de 180 países participaron en este evento que se lleva a cabo anualmente el último sábado de marzo. Esta actividad es organizada por World Wide Fund for Nature, organización que también busca promover el cuidado del medio ambiente por medio de otras campañas como Un día sin carne o Un día sin emisiones. No tienes que esperar todo un año para participar en esta actividad. Apaga todas las luces que no estés utilizando y forma parte de las millones de personas que contribuyen al freno del cambio climático. En este episodio, aprenderemos una alternativa creativa y biodegradable para crear tus propios lápices hechos de papel reciclado. Para elaborar tus propios lápices y reutilizar el papel que tengas en casa, solo necesitarás los siguientes materiales: un aproximado de 3 a 4 pedazos de papel periódico, de revista u hojas que quieras reutilizar, tijeras, goma líquida y grafito para lápiz que puedes conseguir en todas las papelerías. El procedimiento es muy sencillo. Tomas uno de los pedazos de papel y colocas encima un poco de goma líquida. Posteriormente, tomas el grafito y lo colocas en uno de los extremos de la hoja, al ras del grafito. Puedes utilizar la goma líquida que necesites. Después tienes que empezar a enrollar el papel, de esta manera será más fácil sacarle punta. Tenemos que asegurarnos de que no queden burbujas de aire. Una vez terminado este proceso, puedes repetir el mismo procedimiento hasta que consigas el grosor de lápiz que desees. Para que sea más fácil, puedes apoyarte sobre una superficie plana y comenzar a enrollar el lápiz. Cuando hayas terminado, simplemente déjalo secar alrededor de todo un día. Y listo, ya puedes elaborar tus propios lápices con papel reciclado. Mi nombre es Noemí Rodríguez, tengo 28 años, soy psicopedagoga. Mi proyecto se trata de reutilizar materiales como plástico, papel, he reutilizado frascos, joyería vieja, prácticamente todo lo que va como a la basura trato como de darle un segundo uso. Desde muy chica me ha gustado siempre hacer cosas, todo lo que yo regalaba antes siempre me gustaba que fuera hecho por mí. Y después se me ocurrió poder venderlo. Había personas a las que les gustaba. O sea, el hecho de tener un material que ya va a la basura y luego transformarlo, todo eso que hay en el camino es algo que me emociona mucho. Consumimos demasiado y de una manera súper irresponsable, entonces eso genera mucha basura y es un problema ahora. Después, cuando estás en la calle, estás en tu casa, todo lo que se va a la basura ya lo ves como material para generar algo. Donde quiera que voy ya veo papel y digo, uy, se puede hacer esto, se puede hacer otro, porque ya tuve la iniciativa de hacer algo. Si veo plástico, de igual manera. Estoy haciendo últimamente joyería, que son como esos aretes que traigo. Aquí hay otros tipos de aretes, como estos. También hago lápices, hago monederos, macetitas que se hacen con el cartón de huevo. Estas carteras están hechas también con periódico. Me gustaría también que quedara como el mensaje de que es importante el reutilizar todo el material que tenemos en casa, que ya es considerado basura. También es importante considerar todos los beneficios que tiene el hacer manualidades. Es una combinación en la que estamos haciendo conciencia, haciendo algo por el medio ambiente y aparte algo por nosotros. Me pueden encontrar en Facebook como Mosquita y en Instagram como mosquita.recicla. Ahí podemos estar en contacto y cualquier cosa sobre algún taller o algo que las personas quieran como aprender a hacer, me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo para vernos en algún lugar y con mucho gusto enseñarles. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que pongas en práctica lo aprendido y que tú también te sumes a un estilo de vida eco-friendly. No te pierdas el próximo episodio, donde te daremos más información acerca de cómo puedes contribuir a la preservación del medio ambiente.
Yo soy Melissa Zamudio. Yo soy Carlos Ortiz. Y esto es Ambiente Cero. Amigos, ¿ustedes sabían que cuidando el medio ambiente es una muy buena manera de prevenir el cambio climático? Podemos cuidar el planeta desde la comodidad de nuestros hogares, como por ejemplo, podemos reducir el uso de plásticos y utilizar más productos reutilizables como son los toppers, las botellas que son termo, bolsas de tela, entre distintas cosas para no generar tanto contaminante. También apagar las luces cuando no las estemos utilizando, porque a veces se nos olvida que dejamos las luces encendidas y la creación de energía es algo muy contaminante. Y también debemos cerrar todas las llaves de agua cuando no las estemos utilizando para evitar este desperdicio. Y bueno, continuamos más con este subprograma del Quehacer Universitario. El agua es un líquido indispensable para casi todo ser vivo. El cuerpo humano se compone de alrededor de un 70% por agua, y algunas especies animales llegan a tener una composición en sus cuerpos de alrededor de 95% de agua. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Martínez, y en esta ocasión revisaremos algunos datos importantes a ciencia cierta sobre el agua. Comencemos. Con la deshidratación se reduce nuestra capacidad intelectual y aumenta el esfuerzo que requiere el corazón para cumplir sus funciones. Al momento de sentir sed, ya estamos a niveles avanzados de deshidratación. No esperes a estar sediento para hidratar tu cuerpo. Una hidratación adecuada ayuda a liberar productos de desecho de nuestro organismo por medio de la evacuación de intestinos y vejiga. Por lo tanto, contribuye a depurar el cuerpo. Una correcta hidratación conserva en niveles ideales la temperatura del cuerpo humano, alejándonos de los golpes de calor. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda beber como cantidad ideal de 2 a 2 litros y medio de agua al día. Como ves, es importante mantener hidratado tu cuerpo para conservarlo en las condiciones óptimas para un rendimiento máximo en tu escuela, trabajo o actividades físicas. Yo soy Alex Martínez y esto fue todo por esta sección a Ciencia Cierta. Nos vemos en la siguiente semana aquí en Sensor UABC, temporada 15. Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron esto posible y sobre todo agradecerles a ustedes por sintonizarnos una semana más aquí en Sensor UABC. Además queremos saber qué tal les gustó este tema que mencionamos sobre el medio ambiente y sobre todo que también nos dejen saber en la caja de los comentarios qué más temas quieren que toquemos a lo largo de estos episodios. Y bueno, Yasmin, ¿qué tienes también para nosotros? Bueno, no olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por este mismo canal, Síntesis TV, y las repeticiones los miércoles a las 11 de la mañana. Así también no olviden vernos en todas nuestras redes sociales como Sensor UABC, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Y bueno, no olviden que yo soy Yasmin Estrada. Y mi nombre es Héctor Manuel. Y esto fue Sensor UABC, temporada 15.